buenas tardes con todos y todas, a quienes están aquí presentes y también a quienes están conectados a través del Zoom en nuestro país o fuera del país en este evento de presentación de resultados del proyecto de investigación denominado Atlas Ecuatoriano de la Formación en Trabajo Social, Escuelas, Espacios y Prácticas. Soy Cecilia Condo, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, Estudios Humanísticos y Arte de nuestra universidad, y en este momento me corresponde presentar a la ahora doctora Paola Mejía Ospina, quien desarrolló este proyecto de investigación como parte de su tesis doctoral. Algo interesante de este proyecto es que corresponde al periodo pandémico. Entonces, en el año 2020, cuando nuestra universidad tuvo que un poco detener los procesos de investigación que en ese momento se desarrollaban, en este caso, como era un estudio doctoral, un proyecto que correspondía al doctorado, la doctora Paola Mejía pidió continuar el proyecto. Entonces, es un proyecto que en las condiciones de la pandemia, difíciles de conectarse presencialmente, difíciles de viajar, etcétera, tiene unos elementos así como muy importantes, ¿no? Que vale la pena también tomar en cuenta. Entonces, en este momento, el equipo de investigación, lógicamente, como es de la doctoranda, en ese momento doctoranda, hoy en día ya doctora, contaba también con una asesora, como la doctora Paula Velázquez, y también estudiantes que en su momento ejercieron el papel de asistentes de investigación. Entonces, en este momento tenemos aquí también presente al director del CINDE que nos acompaña y le vamos a dar la palabra a Paola para que nos presente los resultados. Posterior a ello, ustedes pueden hacer consultas, comentarios en la línea de lo que nos están presentando. Adelante, Paola. Bueno, muchísimas gracias con todos y con todas. Yo voy a permitirme excusarme de hacer la presentación desde aquí. Un poco es para que nuestros estudiantes de distancia me puedan ver mejor, ¿sí? Ya me subí un poquito aquí. Bueno, entonces, bueno, lo primero que creo que uno tiene que hacer es agradecer. Yo quiero empezar agradeciendo a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, a mi carrera, que desde el año 2010 me acogió en esta universidad, al sistema de investigación, a dos personas maravillosas que me acompañaron en este proceso, que fue el doctor Enrique Raya, mi director de tesis, doctor de la Universidad de Granada, y a la profesora Paula Andrea Velázquez, que fue mi asesora, que es profesora de la Universidad del Valle en Colombia. Él es doctor en política pública y ella es doctora en estudios territoriales. Quiero agradecerle a nuestro señor rector realmente el apoyo que él le ha dado, nos ha dado, y a mí en particular me ha dado en los estudios doctorales. Nos ha permitido a muchos docentes de esta universidad hacernos doctores y participar en la construcción científica de, en mi caso, acervos que tienen que ver con las ciencias sociales. Quiero agradecerle a otras dos personas que participaron. Como ustedes ven, mi tesis es muy colorida, es multiforma, y es gracias a una trabajadora social que además es doctora en diseño visual, que trabajó conmigo, y al arquitecto Poli, que hizo los renderizados de algo que ustedes van a ver. Como ustedes ven, este es un trabajo en equipo, como se hace la investigación, de manera interdisciplinaria entre varias disciplinas, una trabajadora social, un arquitecto, un ingeniero, un trabajador social experto en territorio y otro en políticas sociales, y el resultado es este. Quiero agradecerle a mis amigos y compañeros, a José, que me acompañó en muchísimos viajes, a Lulu y a Christopher, que siempre han estado apoyándome, y quiero agradecerle muy especialmente a mi hija Mariana, que cumple distintas funciones, ¿sí? Desde llevar la maleta, buscar el zapato, etcétera, y ella es realmente mi inspiración, mi motor, y hoy es un paraacadémico del cual yo me siento muy orgullosa. Así que, bueno, quiero terminar esta primera parte diciéndole que gracias a los estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, gracias a los estudiantes de trabajo social del país, yo me logré doctorar. Fueron ellos, su pasión, su energía, su receptividad, su empatía, la que me dieron a mí un nuevo nicho académico. Esta tesis da cuenta no solamente de un interés académico, sino de una trayectoria de vida personal y profesional.
Ustedes no sé si saben, muchos lo saben, me delata el acento. Yo soy colombiana, me formé en Colombia, trabajé en Colombia y por esas rutas andinas llegué a Ecuador. Y este país ha sido mi segunda casa, es mi país y quiero agradecerle a este país por haberme acogido, por permitirme desarrollar mis estudios y mi carrera profesional. Quiero entonces empezar diciéndoles un poquito de dónde surgió, ¿sí? De dónde surgió mi tesis. Todo tiene un inicio, todos los procesos de investigación inician con una pregunta, todos responden a un sello muy... Considero una educadora. Mi pasión es formar, mi pasión es educar y he encontrado en el trabajo social una forma de ser y hacer algo que me apasiona, que es ser trabajadora social. Por eso mi tesis empieza en un recorrido por los Andes, desde poder haber llegado a este país y poder haber recorrido los 10 territorios donde se ubican hasta el 2023 las escuelas de trabajo social. Este trabajo se hizo en territorio, reconociendo identidades, reconociendo particularidades y partiendo de unas premisas o unas preguntas iniciales que fueron como la inspiración inicial para mi trabajo. Lo primero es que yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la realidad formativa en trabajo social? ¿Cuáles son las cercanías y las distancias del trabajo social colombiano con el trabajo social ecuatoriano? Cuando llegué a Granada, España, entonces mi pregunta se sumó, ¿cierto? ¿Y cuáles son con España? Cuando hice recorridos por América Latina, entonces, ¿y cuáles son con Perú? ¿Y cuáles son con Bolivia? ¿Y qué hablamos de trabajo social andino? Entonces, lo primero que hice fue preguntarme por la realidad formativa del trabajo social en mi país y preguntar por qué caracteriza el trabajo social en el Ecuador y preguntar por qué será lo que internamente, endógenamente, como país, tenemos de cercanías y de distancias entre las escuelas. Si bien uno habla del trabajo social, hay que reconocer que si bien el trabajo social tiene un objeto disciplinar único, hay distintas formas de ser y hacer el trabajo social. Entonces, el trabajo social para mí es como un diamante que de acuerdo a la luz que tú le des, al reflejo de luz que tú le des, toma distintas formas, distintos colores y distintas esencias. Esas preguntas o esos interrogantes me permitieron empezar a pensar que el trabajo social y los procesos de formación universitaria tenían particularidades territoriales. En Colombia, Colombia marca por los territorios, particularidades formativas, y no es lo mismo si es en la costa o si es en la sierra. Y cuando me vine a recorrer el trabajo social en el Ecuador, que recorrí todos los territorios, me di cuenta que había una relación directa, correlación inseparable entre la formación y los territorios. De ahí entonces dije, pues el trabajo social es una profesión para mí geografiable. Es posible utilizar la geografía y es posible ponerle capas a los territorios para poder explicar el trabajo social. Y entonces dije, bueno, y entonces la geografía que usa para representar, pues los atlas geográficos, ¿cierto? Y entonces yo me di a la tarea, que en ese entonces mi director decía, Pau, estás loca, un poquito loca estuve, de decir que voy a hacer un atlas. Y ese atlas lo voy a hacer de la formación en un territorio que yo amo, que es Ecuador. Y voy en ese territorio a ubicar todas las escuelas y las voy a caracterizar. Y las voy a relacionar con los territorios. Y de ahí surgió la idea de hacer el atlas, ¿sí? Como un compendio gráfico, entendiendo que lo gráfico da expresiones de unidades culturales. Lo que se grafica se expresa y da particularidades, rasgos de expresiones culturales. De ahí entonces el atlas no solamente me permitió a mí encontrar una forma disciplinar de entrar y de representar esto que yo decía, que la formación es territorial, ¿sí? Y que la formación tiene que ser pertinente con el territorio, sino que también me permitió a mí encontrar en mí esencias que me permitieran a mí expresarme como mujer migrante, porque
los procesos de investigación dan cuenta de lo que somos, ¿sí? Y mi esencia es ser una mujer migrante. Y ahí entonces yo retomé mis vivencias, yo retomé mis aprendizajes y yo empecé a buscar una ruta metodológica para poder representar geográficamente la formación. Estos caminos me llevaron a mí a construir algunas premisas que encontré en un momento histórico, y aquí les cuento lo que como segunda premisa encontré, en un momento histórico vivía el país. Después de la Constitución del 2008 se reforma la Constitución y yo encontré que con la reforma de la Constitución en el Ecuador se planteaba un nuevo paradigma de desarrollo y ese nuevo paradigma de desarrollo traía en la agenda pública otros asuntos de importancia para el trabajo social, como la interculturalidad, como el desarrollo ambiental, como los procesos de participación, ¿sí? Y empecé a ver que también la formación tenía expresiones sociopolíticas que respondían a estructuras políticas y que esas estructuras políticas también estaban representando en estructuras productivas. ¿Qué dije yo? La formación es un asunto sociohistórico y la formación da cuenta de territorios como espacios de poder y de identidad. Y entonces empecé a decir, esto yo de alguna manera tengo que encontrar el sentido para poder plantearme mis intereses de investigación. Es así que entonces empecé a decir dos premisas fundamentales. Por una parte, la formación, y me temo que no solamente en trabajo social, sino que cualquier formación en cualquier espacio profesional tiene dos expresiones. Uno, que la formación es un asunto territorializado, que debe de generar pertinencia social, que debe de expresarse para poder desarrollar las competencias profesionales y que esas competencias profesionales tienen que estar situadas contextualmente. La universidad tiene que formar profesionales para el contexto, que den respuesta a las demandas del contexto. Y ahí yo encontré que definitivamente la formación tenía que partir de un asunto central que es la pertinencia formativa. ¿Qué tan pertinente es la formación que recibimos como trabajadoras sociales en virtud de qué es lo que demanda el contexto? Hagamos los trabajadores sociales y le aportemos a un tipo de desarrollo que ya el suma causa nos estaba diciendo cuál es. El otro asunto es esto, que es un hecho sociohistórico, que como cualquier hecho, formar es un hecho, ¿sí? Intervenir es otro hecho, mediar es otro hecho, que como cualquier hecho, el pasado se mantiene en la memoria, el pasado configura el presente y el presente proyecta el futuro, ¿sí? Y entonces yo dije, wow, además, una cita muy bonita que tiene mi tesis al final es que la formación en trabajo social responde a la misma lógica de los procesos de construcción de la tierra, donde la tierra se ha formado por evoluciones históricas y el trabajo social pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Es un hecho que en la memoria interna del trabajo social, así como en la memoria interna de la tierra están marcados los procesos evolutivos del universo, están marcados los procesos evolutivos del trabajo social. Y no es posible comprender el presente sin comprender el pasado. Y no es posible avisorar el futuro si no nos paramos a reflexionar el presente, ¿sí? Y de ahí entonces, de estas dos premisas, yo dije, es necesario hacer una lectura dialéctica entre la realidad, ¿cuál realidad? La espacio-temporal propia de los territorios. Esa es una realidad que todo trabajador social tiene que tener, yo siempre digo, los pies en la tierra, ¿sí? Porque tiene un espacio y un tiempo determinado. Y porque su intervención será o no pertinente si se logra asentar, leer muy bien el territorio. Y de ahí entonces dije, estos territorios son territorios formativos. Y yo encontré que en Ecuador, en ese entonces, habían 10 territorios formativos. Mi meta ahora era leer esos territorios formativos.
Ojo que aquí yo no estoy hablando de universidades, yo no estoy hablando de escuelas, yo estoy hablando de territorios formativos, donde hay una relación multicausal para que esa formación se produzca y para que esa formación dé respuesta a lo que ese territorio formativo demanda. Así que entonces yo me di a la tarea de empezar a pensar, bueno, y ahora Paola, tú te estás saliendo de las estructuras disciplinares endógenas del trabajo social, ¿y a qué otras disciplinas vas a recurrir para poder hacer tu atlas? Entonces me di cuenta que, perdón un minutico, me di cuenta que, es que hay por aquí un micrófono ya, me di cuenta que lo que debía hacer era recurrir, por un lado, a la geografía, ¿sí? Para poder hacer esa mirada espacial, esa mirada objetiva, ¿cierto? Para poder entrar en los estudios territoriales y para poder entender que ese territorio es un lugar de poder donde hay autoridad, control y dominio. Y por eso entonces recurrí a la profesora Paula Velázquez, doctora en estudios territoriales. Ven, Paulina, ayúdame a leer desde los estudios territoriales la formación en trabajo social. Y por el otro lado, dije, el currículo, yo no estoy hablando de mallas, no estoy hablando de asignaturas, estoy hablando de currículos, son hechos cotidianos que tienen expresiones y entonces recurrí a la sociología curricular. Y entonces le dije, Enrique, yo necesito que tú me ayudes a comprender desde la sociología cómo se dan las estructuras curriculares y los procesos formativos para poder encontrar esa relación subjetiva, ¿sí? Miren que el territorio es un asunto objetivo, ¿sí? Yo voy aquí al edificio principal y encuentro cuántos pisos tienen, qué tipo de... Lo veo, lo palpo, lo toco, mientras que el currículo y la formación es subjetiva. Todas ustedes reciben la misma asignatura, pero todas la viven y la significan de una manera distinta. Entonces yo que empecé a encontrar que había una cosa objetiva y una cosa subjetiva que se interrelacionaban, ¿sí? Y que en esa interrelación yo iba a poder comprender eso que el trabajo social está llamado a hacer, que es ser pertinente. Y no solamente pertinente localmente, sino glolocalmente. Porque yo no voy a formar un trabajador social para un contexto determinado, sino que lo voy a formar para el mundo. Porque mi experiencia me da que me formé en Colombia, trabajo aquí, trabajo allá, trabajo allí, ¿sí? Y es un asunto que globalmente es una narrativa global. Y aquí hay una cosa muy maravillosa del trabajo social. En cualquier parte del mundo, ustedes encuentran narrativas de trabajadores sociales y hechos de intervención que hacemos las y los trabajadores sociales. Y entonces yo ahí dije, la formación, para poder yo elaborar una discusión y poder resolver eso de cómo es la formación, qué características tiene, qué nos acerca, qué nos distancia entre procesos formativos, tuve que decir que la formación no es posible de investigar desvinculada de los territorios, desvinculada de la realidad global y de las sociedades en las cuales está inmersa. Y para eso entonces dije yo, voy a ubicar territorialmente la comprensión de la formación contemporánea a partir de ese hecho, segunda premisa, sociohistórico, que es la formación y que es el trabajo social. Y entonces me tuve que devolver a la génesis del trabajo social, me tuve que devolver a una historia preactual que no estaba documentada en ninguna parte. Para yo poder entender los procesos de formación actual, me tenía que devolver, no a entender la historia del trabajo social, no, sino la historia de la formación en trabajo social. ¿Sí? Libros sobre historia del trabajo social hay muchísimos, ¿cierto? Pero libros sobre la formación en trabajo social, pues no había. ¿Qué empecé a hacer? Hacer toda una genealogía de fuentes documentales secundarias, de que me dieran pista de, uy, Dios mío, se cayó la conexión, me fui. Perdóneme, pero yo estoy desde los datos, ahí,
Ceci, tú me dices. Perdón, los chicos, las personas que están sí volvió, Ceci. Perdóneme un minutico, solucionemos aquí el problema técnico del internet. Ay, Dios mío. No conecta aún. Ahí creo que está conectado. ¿Sí? ¿Estoy conectada? Ahí. Ay, mil disculpas que tenemos un problema logístico, que justo el internet del día de hoy hay unas reparaciones en la universidad y ahí está presentando. ¿Me confirmas? Ceci, porfa. Sí se ve. Sí se ve, pero todavía qué. Ah, el nombre. Ah, ya. Es que cada que se va hay que editarlo. Ahí estoy conectada. Porque te estoy viendo es a ti, Ceci. Es que estás tú allá. A ver. Aquí. Ahí ya. Ya. Ya, mil disculpas que tenemos una dificultad, que justo el día de hoy están haciendo unas reparaciones en la universidad. Les pido que nos tengan paciencia porque estamos conectados desde los datos. Bueno, les contaba entonces un poquito que me fui a levantar la formación en trabajo social y empecé a pensar cuál es la primera escuela, de dónde viene la formación en trabajo social. Y encontré una cosa muy maravillosa, que los procesos de formación en trabajo social no vienen de Norteamérica, como si viene la disciplina, sino que vienen de Europa, de Ámsterdam. La primera escuela de formación en trabajo social se fundó en Ámsterdam en el 1889, de formación, ¿sí? Y eso me permitió a mí construir un primer mapa que ustedes ven en la esquina de abajo, ¿sí? Que después les voy a compartir el enlace para que ustedes lo vean virtual, los que nos acompañan en el Zoom, en el que yo empecé a construir una diáspora, empecé a pensar por qué países vino, en qué épocas, de qué manera, y cómo es que desde Europa viene a América Latina, a Chile, la primera escuela de formación. ¿Sí? Entonces, eso fue el primer hecho, sabiendo que la formación es una práctica social distinta a la práctica profesional. ¿Sí? La práctica profesional se expresa en la intervención, pero la práctica social se expresa en la formación. Y por eso entonces empecé a decir, en la práctica social hay saberes sociales, ¿cierto? Que no necesariamente son saberes profesionales o disciplinares. ¿Sí? Empecé a encontrar que en la práctica social había una vinculación directa entre el desarrollo de las sociedades desde la sociedad industrializada, y empecé a ver que hay en ese proceso evolutivo de desarrollo existen construcción de distintas instituciones que en el trabajo social fueron muy importantes, porque a medida que se fueron desarrollando todo el proceso de industrialización, se fueron cambiando las realidades sociales, se fueron incrementando las necesidades, y para paliar esas necesidades se fueron generando instituciones en un principio muy caritativas, que posteriormente dieron la entrada a lo que son hoy las instituciones que hacen parte del sistema de seguridad social, ¿sí? Y eso tenía una relación directa
muy vinculada a la práctica profesional, al desarrollo de los saberes disciplinares del trabajo social, al desarrollo del acervo científico del trabajo social, al desarrollo de los métodos que vienen muy de la mano del desarrollo de las ciencias sociales. Entonces, hay una práctica social que evoluciona con la sociedad, con el desarrollo industrial, y hay una práctica profesional, disciplinar, que evolucionó con el desarrollo de las ciencias sociales, ¿sí? Y eso, cuando empecé a hacer cruces, allá tenemos un cruce, empecé a cruzar los hechos formativos con los hechos en las estructuras sociales y políticas, había una correlación. Decirles que el trabajo social siempre evoluciona y ha evolucionado a la par, un poquito adelante y un poquito atrás de los propios desarrollos económicos, sociales, políticos, ambientales del mundo en general. Eso nos dice que el trabajo social es una profesión de vanguardia y no es un cliché, ¿cierto? Porque en mi tesis yo lo documento, ¿sí? Hay hechos históricos que demuestran que el trabajo social es una profesión de vanguardia, futurista además, ¿no? Eso me permitió a mí encontrar o hacer un encuentro entre las instituciones profesionales condicionadas por la sociedad y los procesos de pertinencia social. Para esto, entonces, yo en el primer capítulo de mi tesis me dedico a desarrollar esto, ¿sí? A desarrollar la historia de las construcciones sociohistóricas que influyeron en los procesos de formación, a relacionar la formación en el Ecuador con el contexto ecuatoriano, ¿sí? ¿Qué pasaba en Ecuador? ¿Qué pasaba en los gobiernos? ¿Qué pasaba con los modelos de desarrollo? ¿Qué pasaba con los desarrollos constitucionales? Y eso, cómo se relacionaba con el trabajo social, y a estudiar la realidad formativa como tal. Qué agendas, qué congresos, qué seminarios, qué publicaciones, y esto me permitió a mí empezar a contestar preguntas que no están acabadas de cómo llegó la formación a Ecuador, de dónde vino, dónde fueron formadas las pioneras, dónde fueron formadas las primeras profesionales y profesoras que tuvimos en la Universidad Central, dónde fueron formadas las pioneras del trabajo social en la UCSG, dónde, la mayoría en Barcelona, ¿sí? Y yo ahí volvía y ratificaba que la historia de la configuración de la formación tiene una impronta muy europea, ¿sí? Y empecé a ver cómo en investigaciones contemporáneas se asumía la formación, ¿sí? Y empecé a encontrar vacíos en la cual las investigaciones contemporáneas sobre formación no hay referencias sobre la genealogía de los procesos de formación, ¿sí? O sea, cómo se configuraron. Un hecho muy particular es que la primera revista que nosotros tuvimos en América Latina se llama la revista Acción Crítica, y en esa revista de Acción Crítica, a partir de una lectura hermenéutica que yo hice de los hechos que se publican en los 17 tomos de esa revista, que además no les cuento cómo las conseguí porque eso no estaba digital, ¿cierto? Empecé a poder levantar cosas tan interesantes como que las y los trabajadores sociales del Ecuador, de esta universidad, fueron fundamentales para la construcción no solamente de la formación en trabajo social en el Ecuador, sino en América Latina, ¿sí? Con hechos, con fechas. Los procesos de organización gremial, estudiantil, surgieron en esta universidad. Esta universidad lideraba los procesos de organización gremial, ¿sí? Y entonces yo me puse a ver que había realmente eso que yo estaba pensando, que había una relación entre historia, sociedad, evolución, territorio, estaba dada, y históricamente me daba a mí cuenta de que es así, ¿sí? Eso me permitió a mí empezar a pensar en el presente del trabajo social, ¿sí? Después de que yo tuve eso, entonces dije, bueno, ahora sí, vamos a afinar un poquito eso que se habla de los diseños metodológicos que las profesoras aburridas de metodología del trabajo social, muy esquemáticas decimos, ¿cierto?
Y entonces empecé a decir, bueno, ¿qué uso le voy a dar? ¿Qué diseño le voy a dar? ¿Qué nivel le voy a dar? ¿Qué método? Y empecé a pensar que habían cosas que yo debía de reemplazar. Y yo empecé a reemplazar los métodos tradicionales por el método infocartográfico. Yo utilicé como método de investigación la cartografía. Y empecé a decir, la muestra, como la concibe Hernando Sampieri, ¿cierto? No existe en los estudios territoriales. Existe la unidad de análisis socioespacial, en la cual el territorio es la unidad, no las personas, no el problema, sino el territorio. Y entonces configuré 10 unidades socioespaciales territoriales para mi estudio, ¿sí? Y por eso ahorita les contaré que analicé territorialmente. Y empecé a decir, bueno, y entonces, ¿qué revisiones documentales qué revisiones documentales voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer los registros si gran parte de mi tesis es documental? ¿Sí? Si revisé investigaciones, si revisé informes de congresos, si revisé revistas científicas, si revisé las bases de datos europeas que están en una plataforma que se llama Teseo, yo cómo voy a hacer el análisis y el registro, y empecé a crear herramientas para el registro y el procesamiento. Otra fuente documental fueron los artículos científicos, otra fuente documental fueron los libros de trabajo social, y empecé a ver que el volumen de información era muy alto y que necesitaba instrumentos que me permitieran manejarlos, ¿sí? Y empecé a crear matrices analíticas tanto para el registro como para la interpretación de la información. Después empecé a hacer entrevistas semiestructuradas porque yo necesitaba validar en algo que hay una técnica que se llama la técnica DEFI, en el cual yo ubico una persona clave que me pueda permitir a mí devolver, pensar en conjunto. Mira, yo creo que esto, y entonces me fui buscando en América Latina personas con las cuales yo pudiera compartir ideas, ¿sí? Hice grupos focales mixtos con los profesores de las 10 universidades, hice entrevistas estructuradas con las directoras y empecé a hacer procesamiento de datos. Tenía datos cuantitativos y tenía datos cualitativos, y yo qué hago con tanta información. Pero además tenía datos cartográficos, ¿sí? Porque además entonces me fui al Instituto Militar, que en Ecuador es donde están los mapas del país. Yo necesito los mapas, yo necesito los territorios, yo necesito las coordenadas. Y empecé a beber también de una fuente de información como la cartografía del Ecuador, que está en una base de datos que se encuentra, bueno, custodiada por el Instituto Militar. Después de este diseño metodológico, yo dije, bueno, entonces creemos esto que para nosotros es súper importante en investigación, las categorías centrales de mi estudio, ¿sí? Toda investigación tiene categorías centrales. Las categorías son sistemas o familias de conceptos. Y yo dije, bueno, entonces uno es la formación social, otro son los territorios y otro es la pertinencia, ¿sí? Y empecé a encontrar relaciones en esto y empecé a pensar dónde está la información, cómo proceso la información. Y una cosa muy valiosa que se convierte en un reto para los trabajadores sociales y que otros sistemas de procesamiento de la información, aparte del Word y el Excel, puede utilizar, ¿sí? ¿Qué paquete de datos puede utilizar? ¿Sí? No crean que yo era una experta, la experta aquí es Lulucita, ¿no? Yo aprendí, ¿sí? Aprendí y fue un reto y fue de las cosas más difíciles que en mi trabajo doctoral me enfrenté. Y empecé a ver que habían muchos lenguajes. Había un lenguaje semántico, había un lenguaje simbólico, había un lenguaje verbal, ¿sí? Y habían formas de representar y de comunicar, no solamente con palabras o no solamente con códigos de palabras, ¿sí? De forma oral o de forma escrita, sino de forma gráfica,
¿sí? Y que los colores dicen cosas, y que las formas dicen cosas, y que las figuras dicen cosas, y empecé a crear un código semiótico, ¿sí? Entonces empecé a decir, la sierra será verde, la costa será azul, ¿sí? Y empecé a utilizar paletas de colores para representar. Y empecé a crear símbolos para representar, ¿sí? De esa manera yo compuse los mapas, ¿sí? Miren, ahí lo ven un poquito verde, un poquito como cafecito, la sierra, la Amazonía y Galápagos. ¿Por qué no hay interés en la Amazonía? Porque no hay escuelas de trabajo social. ¿Por qué en Galápagos tampoco? Porque no hay escuelas. Que empecé entonces yo a ver que el trabajo social en el país responde a 2 regiones y sierra. Y empecé a ver que había más concentración en ciertas zonas andinas que en las costas, ¿sí? Y empecé a ver el tipo de instituciones. En ese entonces esta era la única institución privada, ¿sí? Y empecé a ver las modalidades y empecé a graficarlo y ese fue mi primer mapa, ¿sí? Y ahí ya me decía cosas, ¿sí? Ya me decía cosas de qué personas, de qué necesidades, de qué situaciones, de cómo yo debía de formar, ¿sí? Porque había una expresión en territorio. Y empecé a hacer un proceso de análisis de los 10 currículos, de las 10 mallas curriculares, de las 10 historias de conformación de estas unidades y empecé a construir mapas por cada una de las unidades académicas del trabajo social, en la cual yo hice un análisis hermenéutico de 513 sílabus, porque en ese entonces habían 513 materias que se daban en trabajo social a nivel nacional, y empecé a relacionarlas y a ver qué campos de conocimiento formativo configuraban el trabajo social nacional. Y esos son los campos. En trabajo social se forma en ciencias sociales y humanistas, se forma en contextos y problemas sociales, se forma en ética profesional, se forma en habilidades y destrezas o para la intervención o para la educación o para la organización, ¿sí? Se forma en investigación social, hay una formación sociojurídica, ¿sí? Normativa, hay un espacio de formación propio de los saberes endógenos, de los saberes disciplinares del trabajo social, y hay un espacio de formación para las prácticas preprofesionales, para la praxis profesional y para las teorías en trabajo social. Cada uno de estos campos en el capítulo 4 están descritos, están argumentados, tienen las características, tienen las relaciones y tienen las conexiones a una cosa que yo empecé a ver, que habían pesos relativos. Habían unidades que formaban mucho en teorías y habían unidades que formaban poco en métodos. Habían unidades que formaban mucho a nivel sociojurídico y habían otras que formaban poco, ¿sí? Entonces yo hice un manual estadístico de codificación y empecé a determinar los pesos relativos por cada unidad académica en los procesos de formación, ¿sí? Encontrando como 3 hallazgos que les quiero decir, porque realmente es muy largo lo que encontré, que no había una formación en pertinencia a las expresiones culturales ni ambientales, interculturales ni ambientales, solo una universidad a nivel nacional forma en ese entonces, 2023, ¿cierto? Cerré mi estudio. En ese entonces, no sé actualmente, en temas ambientales, ¿sí? Solamente había una unidad que tenía asignaturas o contenidos de las asignaturas interculturales, ¿sí? Había solo una unidad que formaba en procesos de innovación y de transferencia de conocimientos, ¿sí? Había una sola universidad que habilitaba a los estudiantes con técnicas de negociación, concertación, disertación, ¿sí? Había muy baja formación en técnicas que tenían que ver con procesamientos científicos, ¿sí? Entonces yo empecé a ver
esto de decir esto, cómo está en estos 10, cogí cada unidad, cogí los 10 campos y empecé a decir pesos relativos para encontrar vacíos formativos. Y después dije, venga, pero ¿cómo si es que la Universidad de Ambato está tan cerca a la Amazonía, no forma en temas ambientales? Pues no, no la forma. ¿Sí? Y es a donde muchos de los territorios amazónicos van a formarse. ¿Sí? Entonces empecé a hacer un análisis relacional entre los pesos y los territorios. ¿Sí? Y construí mapas para cada una de las unidades académicas, en donde cogí cada una de las mallas, la tienen arriba, cogí el territorio, su ubicación, y empecé a hacer un análisis cruzado de la formación versus los campos, y empecé a utilizar los códigos de colores. Cada uno de los campos tiene un código de color y entonces empecé a verlos, ¿sí? Esto a manera de ejemplo, se presentan allí las características de las universidades, se presenta allí la ubicación histórica, se presentan los énfasis encontrados, se hace la representación gráfica, se hace el análisis de los campos, pues, llegando a este análisis estadístico por cada una de las escuelas. Entonces, en el mapa, usted, la tesis, en el atlas, ustedes van a encontrar que cada escuela tiene un apartado en el que desarrollo a nivel histórico, a nivel curricular, a nivel de pertinencia, a nivel de contexto y a nivel de análisis formativo, la propuesta de la formación en ese territorio, ¿sí? Después de que hice esto, dije yo, bueno, Paola, ¿y tú cómo vas a contar? Si es que esta tesis, que se las voy a pasar para que la vayan ojeando, tiene como 600 páginas. Esto terminó siendo el libro gordo de Petete y yo le quería seguir poniendo más páginas, ¿cierto? Se las voy a pasar por aquí para que la vean. ¿Cómo tú vas a comunicar eso? Además que en tu sustentación solo tienes 40 minutos, ¿sí? Y entonces yo súper entusiasmada empecé a hacer un atlas físico, que ustedes lo ven aquí en el aula. Hice 57 mapas, infografías, líneas de tiempo, infografías, cartografías, líneas de tiempo, gráficos, para poder empezar a representar lo que había encontrado. Pues yo muy feliz, llegó la pandemia y ahora, ¿ya a quién voy a invitar? Si nadie va a poder ir, yo no voy a poder ir, no sé qué. Entonces decidí que nadie tenía que ir, que yo iba a llevar el atlas y lo virtualicé. Y creé una galería virtual. Este atlas es una galería virtual que ya lo vamos a ver para que las personas que están conectadas en el Zoom lo puedan recorrer. Y entonces lo creé virtual, ¿sí? Vamos a ver, ojalá nos funcione, ¿no? O sea, por el Zoom. Las personas las personas del Zoom les voy a compartir el enlace para que puedan entrar cada una desde el dispositivo que tengan. Lo voy a compartir en el chat. Ay, Dios mío. Espérenme un minutico, perdónenme un minutico que estoy tratando aquí de copiarles el enlace para poder que ustedes lo vean. En cada uno de los dispositivos. Ahí lo tienen, ¿sí? Entonces empecé, Dios mío, y ahora va a volver a... Deme un minutico, yo trato de entrar nuevamente a la presentación. Muy bien, otra vez. Sí se ve la presentación, ¿cierto, licenciada Cecilia? Ya. Sí, vale. Deme un minutico para quien no tenga el enlace. Yo vuelvo a poner el tipo presentación, el PPT. Ay, Dios mío. Ya. Y entonces construí este mapa
dije yo, ¿y ahora cómo yo hago una galería? Pues entonces llamé a un arquitecto para que me diseñara una galería y me lo renderizara, me lo pusiera a movimiento, en el cual yo inicialmente le dije, arquitecto Pauling, yo quiero un muñequito que entre y que vaya por las salas. Y él me decía, pero eso es posible. Y yo, eso es posible, tú vas a poder. Entonces, ahorita la galería, en este momento solamente la tengo, ustedes van entrando a la galería, no me va a dejar aquí, compartiendo no me va a dejar entrar. Denme un minutico a ver si por fuera de compartir sí funciona. Si entro. Pero ¿por qué no deja esta vaina? ¿Por qué no deja? No sé. Denme un segundito. Si ustedes allá en el... Aquí. No me deja. Bueno, un poco no me deja desde el Zoom, entonces voy simplemente a dejarles el enlace para que puedan ingresar, ¿sí? Y les voy compartiendo a los presentes lo que van a encontrar en esta galería virtual, ¿sí? Entonces ustedes se encuentran en esa galería virtual una sala de ingreso, no funciona, no deja compartir dos pantallas al mismo tiempo. No lo ven ustedes aquí. A ver cómo lo resuelvo. Les propongo a las personas que están virtualmente, entren al enlace para yo poder un poco compartirles a los presentes aquí desde los mapas físicos, ¿sí? Entonces empecé a diseñar una galería en la cual esa galería está en 3 dimensiones, son espacios, son salones, y empecé a darles una ubicación. Una salida por la pertinencia territorial y otra salida por la pertinencia profesional, y empecé a construir los mapas, ¿sí? Yo me voy a permitir aquí pararme, espero que los que estén en el Zoom puedan entrar al enlace para un poquito contarles lo que en el físico encontramos aquí. Aquí yo les voy contando, ¿sí? Entonces empecé a hacer un mapa en el cual el primero que ustedes ven allá abajo es esta diáspora del trabajo social de Europa, América Latina, y ahí van a encontrar un primer mapa. Después empecé a ver cómo se produjo el trabajo social formativo en el Ecuador y empecé a cruzar variables, modelo de desarrollos, políticas, contexto social, y empecé a hacer una línea de tiempo, que es el segundo mapa que ustedes ven allá, y después empecé a hacer cruces con políticas, que lo ven allá, con programas, congresos, seminarios, que lo ven allá. Estos primeros mapas a mí simplemente me permitieron hacer esta genealogía que les conté, de reconstruir la formación, la historia de la formación, ¿sí? Entonces, lo primero que contiene el Atlas son los mapas que dan cuenta de esta evolución de la formación. Después empecé a construir mapas por cada unidad del trabajo social. Allí tengo algunas, ¿sí? Por cada una, entonces en Pichincha cuál, en el Azuay cuál, en Esmeraldas cuál, en Manabí cuál, y empecé a construir cada uno de los análisis. Después dije yo, bueno, entonces después de los análisis de cada malla, construí un gráfico en el cual presento los campos de formación. Y después empecé a construir una ruta de un enfoque analítico postestructuralista en que utilicé 4 teóricos básicos para poder analizar los sistemas de formación, y allá ustedes ven un gráfico de qué sistema de epistemológico y teórico utilicé. Y después empecé a decir, bueno, vamos a relacionar las condiciones ya no de la historia de la formación ni de cada uno de los territorios formativos, sino las condiciones sociales, ¿sí?
y empecé a hacer un análisis por territorio de las necesidades básicas insatisfechas. Empecé a pensar el análisis demográfico, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántas personas con discapacidad. Después empecé a pensar que había que hacer un análisis de pueblos y nacionalidades, ¿sí? Después dije, hay que hacer un análisis productivo, ¿sí? Y entonces ustedes encuentran que allá está el enfoque de investigación, que más allá está el modelo analítico que construí, que más allá está la representación de las necesidades básicas en los territorios, que más allá está representado en mapas la matriz productiva, la matriz agrícola, la matriz intercultural, y empecé a construir mapas que tuvieran cruce con, básicamente, las necesidades básicas insatisfechas, básicamente las condiciones sociodemográficas de los territorios, básicamente las condiciones interculturales, las condiciones productivas y ambientales, ¿sí? Elementos que dentro de la dinámica de un análisis de contexto de un trabajador social me permitían a mí pensar qué requiere ese contexto que yo forme en mis estudiantes para que sean unos trabajadores sociales con pertinencia territorial en su intervención. Y esto fue lo que hice. Este trabajo doctoral tiene algunas salidas. La primera salida es una exposición física. Aquí traté en este salón, con los recursos que tuve, de poner la exposición física. Tiene una exposición virtual, ¿sí? Tiene una cartilla, que después me salía muy cara reproducir la cartilla, ya las que había entregado las entregué, entonces no se las traje, se las paso digital. Tiene una expresión en texto, en libro, y tiene una expresión en 3 artículos científicos que publiqué para poder optar al título de trabajadora social. Aquí valga la pena agradecerle a la Universidad de Granada, porque gracias a la alta exigencia académica que tiene la Universidad de Granada, los que nos doctoramos en la Universidad de Granada requerimos, para podernos graduar, al menos publicar 2 artículos en Q1, Q2 o Q3 y al menos un capítulo de un libro en una editorial rankeada, ¿sí? Si no, no se gradúa uno. Así de sencillo, ¿sí? Muchos de los doctorantes cumplimos con el trabajo y los artículos, ¿sí? Y eso me permitió no solamente tener artículos rankeados para poderme graduar, evidente, ¿cierto? Si mis artículos no están rankeados en las escalas científicas, pues no me podía graduar, ¿sí? No es publicar, ¿cierto? Es publicar en determinadas revistas que tienen ciertos determinantes, ciertos estándares, ¿sí? Que en la JW, ya se me olvidó, JWS o en la Web of Science estén rankeadas. Pero además, sustentarlo, pero además poder, a partir de esta experiencia, generar habilidades de escritura científica, ¿sí? Después de haberme doctorado en el 2023, he escrito artículos científicos dentro de mi grupo de investigación, lo cual, digamos que es una habilidad ya adquirida. Lo que le determina a la universidad no solamente tener una profesora con un doctorado, sino tener una profesora que tiene habilidades para publicar en ciertos estándares académicos. Entonces, yo, que por muchos años, porque son años, ¿no? Protesté, ¿sí? Hoy lo agradezco. Y protesté porque en trabajo social en el mundo solo tenemos una revista que es de la Universidad de Alicante, ¿sí? En España, que está en Q3. Y para publicar ese artículo en esa revista que está en Q3 me demoré 3 años. ¿Sí? Es la única que tenemos. Y por supuesto, una revista de psicología no le interesa cómo se forma en trabajo social, una revista de sociología no le interesa cómo se forma en trabajo social. Entonces lo que hice fue empezar a hacer reflexiones sobre la formación y la interculturalidad, la formación y la investigación en la pandemia, para poder encontrar espacios de publicación, ¿sí? Decirles que es apasionante ser investigador, que yo finalmente las y los invito a que piensen que el único límite es el cielo. Todo lo que ustedes se propongan es alcanzable. Que los y las trabajadoras sociales tenemos que ser profesionales que se destaquen por innovar, que se destaquen por soñar y que se destaquen por ser perseverantes, porque afortunadamente
los y las trabajadoras sociales intervenimos en contextos de pobreza, de exclusión, de minusvalía, de discapacidad, de falencias. No es un panorama como muy bonito, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso es lo que reta, lo que apasiona, ¿sí? Lo que te permite a ti nunca aburrirte siendo trabajador social, porque no hay ningún día igual al anterior. Y el día siguiente tú no sabes qué te depara tu intervención profesional, ¿sí? Bueno, yo termino aquí dándole las gracias a todos, agradecerle al ingeniero Guillermo por su presencia, a la licenciada Cecilia, son las dos autoridades dentro del sistema de investigación y del Instituto de Ciencias Sociales, y a ustedes por haber compartido conmigo esta experiencia. Muchas gracias a los compañeros, a los profesores, a la profesora Merly, Gilda, Christopher, José y Lourdes, que me acompañaron a poder compartir este trabajo que tomó 4 años de experiencias y de aprendizajes en mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. No sé si alguien tenga alguna pregunta muy puntual por la hora. Comentario, sugerencia. Yo sí tendría un comentario. Yo creo que por aquí tenemos estudiantes de trabajo social, ¿verdad? Viendo la exposición. Ver que realmente el trabajo social involucra otras ciencias. A mí, desde que un poco vi a Paola en su proceso investigativo, me pareció súper interesante e innovador ver cómo iba representando a través de los mapas todo este proceso. Esta es la experiencia de ella, pero que debemos ver que estas experiencias también nos permiten poder replicarlas en otros tipos de temáticas, en otros tipos de situaciones, en otro tipo, y que realmente enriquece a nuestra profesión. Yo creo que los trabajadores sociales realmente tenemos muchos insumos. Nuestra carrera nos da por nuestros procesos de intervención en diferentes espacios para contribuir a la ciencia, y realmente nos limitamos porque no escribimos. Entonces, yo creo que eso último que dice Paola, y comparto con muchos colegas, el trabajo social, cuando optamos por esta profesión, optamos por algo que nos apasione, porque no trabajamos con instrumentos, maquinarias, trabajamos con personas. Y al trabajar con personas debemos apostarle a esos procesos que son innovadores, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguien más que tal vez tenga alguna pregunta, comentario? Vilma. Hola, ¿cómo están? Gracias, Paola, bueno, Cecilia, como directora del instituto, por esta oportunidad, aunque siempre las invitaciones son abiertas, por hacerlo extensivo, sobre todo a nuestros estudiantes, porque conocer sobre las características y sobre estos procesos también generan identidad, ¿no? También permiten identificarnos con los procesos que vamos viviendo, y en este caso para ustedes particularmente con nuestra carrera. Felicitaciones por ese arduo trabajo que sirva de motivación para todos, no necesariamente como un doctorado, pero sí para engancharnos con la investigación, que es la que nos genera conocimiento. Y bueno, en aras del tiempo, una pregunta concreta, Paola, si pudieras sintetizar en este análisis y estudio las características, las fortalezas y aspectos de mejora que identificaste en la formación que nosotros, como Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en el currículum, claro, hemos hecho ya ajustes, pero en términos generales, esas características esenciales que tú identificaste. Ya, muchísimas gracias, licenciada Vilma. Voy a contestar rápidamente. Lo primero es precisar que la malla analizada no es la malla actual, y que en ese entonces teníamos una gran dificultad en la formación en intervención. ¿Sí? Teníamos una impronta muy marcada a todo lo que es socioeducativo, y nos habíamos alejado un poquito de la matriz disciplinar del trabajo social. Esa fue una gran dificultad.
una gran fortaleza era la posibilidad, y sigue siendo, de ser líderes para mí en el trabajo social laboral, ¿sí? Esa para mí es una gran fortaleza. Y otra gran fortaleza es tener, en ese entonces, ahora menos, muchísimos espacios de formación en la investigación, ¿sí? En el Zoom, ¿alguien quiere preguntar? En el chat. ¿Pueden escuchar ahorita? Sí. La persona que dice aquí es que si les podemos escuchar, la escuchamos. Porque aquí hay alguien, ¿pueden escucharme ahora? ¡Ay, Cecilia! ya, perdón. Ya, no sé, ¿alguien más por aquí? Tú querías preguntar algo. La parte informática. Sí, yo realmente tuve que hacer esto como desempeño, ¿sí? Para poder saber que había muchas formas de manejar la información y no solamente la tradicional. Eso me costó mucho. Lo otro que me costó mucho fue encontrar una ruta de procesamiento de grandes volúmenes de información. Eso también me costó mucho. Y lo que me costó mucho fue ya un tema más del doctorado, encontrar espacios de publicación científica en trabajo social. No hay, ¿sí? Eso me costó muchísimo, ¿sí? Encontrar espacios de revistas que tuvieran los rankings necesarios para yo graduarme, siendo la primera graduada en la línea como trabajadora social que me gradué, ¿sí? Eso también me costó mucho. Pero espérenme un minutico. Dame un segundito que se está leyendo nuevamente. No sé si aquí en la sala hay alguien más que quiera preguntar mientras que yo me conecto para el uso del tiempo, porque volvió y se desconectó. Dime, sí, José. Esto es una, digamos, que se plantea y lo plantea como una perspectiva que te permite de cierta forma establecer lecturas contextuales. Correcto. Un poquito a Fred, porque eso es interesante, porque hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, las mayas deben tributar a responder necesidades, pero que a veces nos olvidamos que deben ser necesidades también que son locales y no son propias nacionales. Entonces, no sé si quizás puedo un poco ampliar eso, pero me parece muy interesante para una formación, no solo para la antropología, sino para toda la formación en general. Sí, un poco lo que plantea el licenciado José para mí fue como una nueva ruta de pensarme como trabajadora social y de pensar la intervención social. Yo la tengo que pensar en una relación local, porque después yo lo pensaba como en mi cabeza, como esas muñequitas rusas, ¿sí? Una grande que contiene una chiquita, o como una cebolla, que yo la voy abriendo y abriendo y abriendo y el contenido central depende del contenido de afuera. Y esa doble lectura entre lo local complica muchísimo un análisis integral, porque o yo me centro en lo local y me olvido de lo global, o yo voy por allá pispirispis y pululú en lo global y me olvido de lo local. Ese encontrar una ruta desde los estudios territoriales para pensar la formación, y hoy yo me pienso la intervención, me ha llevado a pensarme que lo que los trabajadores sociales tenemos que hacer es lograr territorializar la intervención. La intervención tiene que ser territorial. ¿Eso qué quiere decir? Que yo primero tengo que hacer un análisis de la unidad territorial para poder hacer luego un análisis de las prácticas sociales, de los procesos de construcción social, de los hechos sociales que se circunscriben y tienen la forma y el olor de acuerdo al territorio. Así sea Guayaquil, distinto a Durán, ¿sí? Por ejemplo, hoy los y las trabajadoras sociales, que lo conversábamos ayer con la licenciada Lourdes y un grupo de expertos, tenemos que entrar en la intervención para poder construir procesos de paz.
Eso es lo que el contexto de aquí nos está diciendo. ¿Sí? Ya. El contexto de aquí nos está diciendo que los y las trabajadoras sociales tenemos que pensar en el agua. No hay agua, ¿sí? En una matriz energética donde dependemos del agua, en territorios y comunidades donde no hay agua. Y leía una cosa súper interesante, por ejemplo, de los estudios hidrofeministas, como donde las mujeres son guardianes del agua, cosas que nos dice el territorio, ¿sí? Entonces son como ¡pluf! Como que el territorio te dice ¡pluf! ¿Sí? Desestructúrate, porque hay estructuras territoriales que te contienen y que te llaman a la intervención, ¿sí? Y tú no puedes identificar que eso se cumple o no se cumple en la No se cumple. Es una deuda que tenemos pendiente. Es una deuda que tenemos pendiente. En el chat había esta pregunta, seguramente ahorita ya no puedes ver. ¿Cómo han afectado los cambios de gobierno recientes la formación en trabajo social? Qué buena pregunta. ¿Quién me pregunta? María Rocío Cifuentes. Ay, Rosy. De muchas maneras. Yo primero tengo que decir que yo soy un sujeto político, pero no partidista. Y que mi partido es el bienestar social. ¿Sí? Pero tengo que reconocer que durante los cambios constitucionales que se dieron en el 2008, donde se dio una reforma constitucional y donde lo que más se reformó en el país fue la formación, ¿sí? Buscando estándares de calidad, hubo un gran impulso a la calidad formativa, retó a todas las universidades y a todos los programas a reestructurarse, a contratar profesionales que mínimamente tenían que tener maestría, a muchos cambios en las leyes y en las normativas formativas. Y empezaron también muchos controles frente a las universidades y centros de formación y muchos controles sobre a las aprobaciones de programas, controles que hoy ya no están, ¿sí? Y entonces nosotros vemos que el haber flexibilizado y haber un poquito es una contradicción, más bien es como un dilema moral. Haber globalizado la oferta formativa ecuatoriana permitió que muchos otros países entraran con ofertas formativas de no muy buena calidad, que nos llevó a las unidades académicas nacionales a tratar de sobrevivir porque los estudiantes se nos iban. Porque además hay un asunto que tiene que ver mucho con la ética profesional, del profesional que yo quiero llegar a ser, donde me formo. Yo vengo a la universidad por un cartón, siendo que la universidad no es una fábrica de cartones, ¿no? O vengo a la universidad para formarme, ¿sí? Y ahí tomo la decisión realmente en dónde me quiero formar, en qué universidad, ¿sí? No por un título, sino por hacerme profesional, hacerme ciudadano, hacerme sujeto político, hacerme madre, padre, hermano, ¿sí? Buen ciudadano, buen ser humano. Entonces, realmente las reformas, a mí, en mi criterio muy personal, han lesionado la calidad formativa, ¿sí? Hay una pregunta ahí de Raquel, quiere hacer una pregunta. Raquel, te escuchamos. Hola Paola, ¿me escuchan? Hola. Sí, claro que Lima, sí. Perú. Hola, ¿cómo De estás, verdad, Raquel? es un gusto haberte, visto de manera general tu trabajo doctoral, realmente te felicito. Y yo lo he visto así de manera general, te he escuchado, pero algo que en parte tú ya lo has respondido era esta construcción y desarrollo innovador del Atlas, el trabajo social, ¿no?, ecuatoriano, también te ha dado seguramente varias reflexiones, argumentos, sustentos para justamente definir nuevas líneas de intervención, acercarte, como tú bien has señalado, a los territorios. Yo creo que un gran desafío que tenemos en nuestra América Latina y sobre todo en la región andina, creo, es estos procesos tan duros que nos están tocando vivir y que de una u otra parte en el Perú, por ejemplo, el trabajo social se ha alejado mucho del trabajo territorial, ¿no?, de ese trabajo en lo comunitario y que también de como hicieron nuestras pioneras. Se te cortó, querida Raquel.
¿Soy yo o Salvador, sino yo también diría muy retador, ¿no? Pero yo te quería preguntar eso. Tú en parte lo has respondido cuando has dicho a las cuidadoras, a las mujeres indígenas que cuidan el agua, que es un bien importantísimo hoy más en el proceso de cambio, pero sobre todo eso, ¿no? ¿Qué nuevos lineamientos, qué nuevas tendencias? Y como tú misma lo has señalado, el trabajo social es innovador, no se ha quedado nunca estancado, hemos ido avanzando a la par de toda la cuestión social que ha habido en nuestros países. Y nuevamente te felicito, y ahí ya te he puesto a ver si este año te invitamos acá a la Pontificia Universidad Católica del Perú para que nos puedas compartir tu excelente trabajo. Muchas gracias, querida Raquel, yo feliz. Muchísimas gracias por estar. La profesora Raquel, no sé si todavía es la directora de la Universidad Pontificia del Perú. Y bueno, realmente es un ser muy maravilloso. Muchísimas gracias, querida Raquel. Voy a contestar rápidamente. Sí, hay nuevas líneas. Yo creo que hay un tema en el que hay que entrar en los estudios patrimoniales. Hay un asunto que tiene que ver con el patrimonio tangible e intangible que los trabajadores sociales no nos estamos ocupando. Y no nos estamos ocupando con una gran dificultad, que es que si yo no conservo el patrimonio, no hay construcciones identitarias. Y si no hay construcciones identitarias, yo no me siento ecuatoriano, ¿sí? Que como biche, ceviche y corviche, ¿sí? Otro, todo el tema de sostenibilidad, ¿sí? En particular para mí, el tema hídrico, el agua, ¿sí? El derecho al agua como primer derecho fundamental humano, es el derecho a la vida. Y todos los temas de sostenibilidad ambiental, de cambio de la matriz energética, de conservación, de los conflictos ambientales, ¿sí? Todo el tema que tiene que ver con conciliación, concertación, pacificación, construcción de procesos de paz en un mundo que se teje de maneras muy violentas. Todo el tema que nuestra querida Raquel nos lo ha dicho, que pareciera que se nos olvidó, comunitario, barrial, de base, ¿sí? En lo micro está la esencia. No hay que hacer grandes transformaciones, hay que hacer un montón de microtransformaciones, y eso solamente lo hacemos si vamos a las comunidades. Y otra cosa que me parece súper, hiper, mega fundamental es saber que hay que hacer las mismas cosas, pero de distintas formas. Y nosotros tenemos que entrar en todo el proceso de innovación social y retarnos de cómo usamos la inteligencia artificial para la intervención profesional. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Por allá con la licenciada Lourdes estábamos diciendo, vamos a hacer una app de seguimiento de casos judiciales, que la IA me permita a mí seguir, a ver, que es que ya llegó la inteligencia artificial. Otra cosa que me parece a mí súper importante es el cambio de la matriz demográfica. La matriz demográfica se ha invertido, hay mayor longevidad, duramos más en el tiempo, hay menos nacimientos y hay más necesidad de cuidados, ¿sí? En términos generales, y por decir algunos que me parece, querida Raquel, que son importantes y que son agendas que desde el trabajo social tenemos que plantear. Muy bien, muchas gracias, Paola. Besito. Ya, felicitaciones, aprovechenla, Paola. Sí, besito, Raquel. No solamente profesional, sino docente. Gracias, querida Raquel. Besito. ¿Alguien más tiene tal vez alguna pregunta o comentario? ¿No? Muy bien, entonces queríamos dar por terminado a esta presentación de los resultados del proyecto. Hace un momento en el chat, bueno, también a través de la carrera podemos pasar el enlace, ¿no? Para que puedan ya luego ingresar y ver toda la exposición virtual, porque aquí obviamente no van a alcanzar, y también la tesis está solamente por ahí pasando, pero... La tesis está en el repositorio de Teseo. Le dan Teseo, Paola Mejía, porque todos los trabajos doctorales de España se cuelgan en ese repositorio. Teseo, como suena con eso. Ok, entonces si hubiera interés, ustedes pueden allí consultar un poco con mayor detalle nuestra universidad y el resto de universidades de la carrera, ¿no? A nivel de país, un poco para conocer un poco más profundamente.
Agradecemos a Paola, agradecemos la presencia de Guillermo también como director del CINDE y vamos a dar por terminado. A lo que salen, les vamos a pedir afuera colocarnos para una foto grupal porque aquí no entraríamos. Entonces afuera nos dicen que sí hay la posibilidad de salir todos en la foto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias entonces. Vamos a la foto. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron virtual y muchísimas gracias por este espacio.